libro de Romanos, capítulo 8, 12, dice así la palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Bueno, vemos acá la palabra, como el título le puse a esta prédica, que somos deudores, y somos deudores al Señor en sí, digamos como lo explica este versículo. Y considerando esta palabra, ¿no?, yo creo que todos los que tenemos deudas así, en alguna vez hemos entrado en una deuda por tal y cual motivo, ¿no? Siempre generan tormentos, ¿no? En el tormento digo que genera esa inquietud, esa ansiedad, que uno quiere terminar de pagar las deudas, no quiere tener ningún tipo de cuentas, digamos, para pagar, ¿no? Tanto el que entra por tarjeta o lo que fuere, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esta palabra, ¿no? Meditaba, ¿no? Porque en un momento había justamente sacado un artefacto que me faltaba para la casa y esto me genera tormento, ¿no? Porque yo, digamos, hasta terminar de pagar no descansa mi mente y siempre está en que tengo que pagar esa deuda. En sí vemos acá que refleja esto en nuestro estado espiritual también cuando somos deudores al Señor. Vemos que le debemos primeramente nuestra vida, la bendición, ¿no?, nuestro bienestar, nuestra familia, la salvación, el conocimiento de la palabra, el tiempo que podemos compartir con el Señor y con nuestros hermanos. En sí son todas cosas que, digamos, le debemos al Señor. Ahora yo me ponía a pensar, ¿no?, cómo esas deudas en lo natural generan tormento digo, ¿no?, una inquietud, a eso lo que me refiero. Cómo no descansa nuestra alma hasta terminar de pagar la cuenta, y cuando terminamos de pagar la última cuota es como que respiramos aliviados, porque sabemos que eso es un gasto más que hay en la casa y sabemos que cualquier cosa puede pasar en nuestra vida, ¿no? Digamos que se pueda romper otra cosa y ese dinero que destinamos para pagar las deudas ya no está de sobrante como para generar otra deuda más. En sí vemos que así es en la regla natural, ¿no? Pero como digo, nosotros como tenemos deuda con el Señor, esas deudas que representan para mí, ¿no?, en el sentido no solamente el tiempo, la consagración con el Señor, la meditación, la oración, sino de también, digo, ¿no?, que cuando sentimos esos tormentos son deudas que tenemos con el Señor, deuda de comunión, deuda de entrar a preguntar de la boca del Señor, deuda de entrar en la oración, en descargar nuestros pecados. Entonces, nuestra alma vive atormentada sin la presencia del Señor. Entonces son todos como la deuda, como dice acá la palabra, y dice que no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores al Señor. Dice, haced morir la carne y viviréis. Entonces en este sentido vemos que vamos a enfocar la palabra y vamos al Salmo 112 para ver que todos en alguna parte tenemos deudas con el Señor. O sea, tenemos la tarjeta de crédito abierta y hemos entrado en deuda y por eso el Señor reclama esa paga, reclama ese tiempo con el Señor, que son las cosas que nos llevan al tormento en sí cuando estamos fuera de la presencia. Cuando estamos endeudados, sentimos una obligación de terminar con esa deuda. Y entonces así, cuando sentimos el tormento, la opresión, la carga, el dolor de cabeza, el nerviosismo, la angustia, es porque estamos teniendo deuda con el Señor. Y ahí es cuando tenemos que empezar a meditar en qué estamos fallando, dónde está nuestra alma, dónde están nuestros pensamientos, por qué estamos en deuda con el Señor, en esa deuda de comunión, en esa deuda de tiempo. Dice así la palabra, Salmos 116, 12. Dice así la palabra: ¿qué pagaré a Jehová
por todos sus beneficios para conmigo, ¿con qué pagaremos? Entonces, vemos acá la palabra, ¿con qué podremos pagarle al Señor? Y vemos que, como dice esta palabra, la deuda en sí es impagable. Y siempre vamos a estar en deuda con el Señor, porque le debemos la vida, todos sus beneficios, como dice acá la palabra, todas las bendiciones, la libertad de tiempo, el entendimiento, porque sabemos que si tenemos tormento, ¿a dónde tenemos que acudir? A la presencia del Señor, a pedir perdón. Entonces sabemos que tenemos la oración, sabemos que son cargas de pecado, sabemos que los dolores de cabeza vienen por la mezquindad de pecado. Entonces nosotros le vamos pidiendo esa luz a través de la palabra y tenemos el beneficio de la palabra, donde se indaga todos los días de la semana, en cada punto, dónde está nuestra falencia, dónde está el error, dónde está la falla, y que tenemos que trabajar por esos pecados que en sí representan el tormento. Y digo, siempre vamos a estar en deuda, porque el Señor a través de su palabra nos va mostrando muchas de nuestras fallas, muchos de nuestros errores, y le vamos pidiendo perdón al Señor, y eso es lo que va generando descanso a nuestra alma, porque vamos pagando nuestra deuda. Yo creo que ustedes, si entran en un local, ¿no?, donde están debiendo la tarjeta de crédito, o van y pagan, depositan el dinero, van a decir, bueno, me saqué un peso de encima este mes, pude cumplir, no me atrasé en nada. Entonces, en ese sentido, produce un descanso. Y así también nuestras deudas con el Señor, hermanos, cuando estamos a cuenta, cuando le vamos pidiendo perdón, justamente vamos viendo que primeramente el beneficio va a ser para nuestra alma, ¿no? Y nosotros sentimos el descanso, entra la paz, porque estamos confesando el pecado, esa deuda que tenemos con el Señor, y le vamos pidiendo perdón. Hay muchas cosas que van tomando nuestra mente en esta vida, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, la deuda con el tiempo, con el Señor. Otro tiene esa falta de limpieza. Otro falta de discernimiento, falta de conocimiento. Pero cualquiera que sea de la deuda, por donde viene, por donde apunta el pecado, hermano, el Señor nos da ese beneficio, hermano, de tener el conocimiento. Algunos con rencores, algunos con raíz de amargura, algunos con la intolerancia, con las divisiones, con diferentes pecados que nos generan tormento. Y esas son deudas que le debemos al Señor, hermano, en el sentido de que tengo que confesar ese pecado para que el Señor me saque el tormento. Y esto me lleva a 1 Tesalonicenses 3:9. 1 Tesalonicenses 3:9. Gracias al Señor también, ¿no? ¿Cómo es? Porque sabe que, por ejemplo, de nuestras necesidades. En sí, hoy fue un día espantoso, caluroso, ¿no? Y cómo, a pesar que la lluvia tal vez esté pronosticado para mañana, pero cómo permite ese refresco, sabiendo que no tenemos todavía las comodidades necesarias. Y esos son los beneficios del Señor, ¿no?, que nos permite ese pequeño refresco para poder orar, clamar, para sentir un poquito más cómodo en medio de este calor, digamos, este clima feo para nosotros, porque no tenemos las comodidades. Pero creo que también el Señor, de a poco, a través de reconocer nuestros pecados, a través de reconocer nuestras miserias, nuestras falencias, va a ir acomodando el lugar también para que nos sintamos cada vez más cómodos en la casa de Dios, porque así debe estar la casa de Dios, equipada para que los hermanos se sientan cómodos también, tanto en invierno, tanto en verano. Entonces, de a poco va a ir acomodando, y tenemos que tener paciencia, que no es la lucha de uno, es la lucha de un cuerpo, es la lucha de todos, hermanos, para que, así como se van sacando productos, no es la deuda de uno, es la deuda de todos. Un compromiso de todos que tenemos que pagar, hermanos. Se ha sacado en este caso para el invierno, pero también para el verano nos hace falta ese aire acondicionado como para estar más cómodo en la casa, y entendemos que todo eso, para uno que está dirigiendo la obra, o para los hermanos que están encargados acá también, o que están responsables de los gastos, es un dolor de cabeza. Como me comentaba mi hermana la otra vez, este mes tengo que pagar 900.000 pesos, no sé dónde voy a sacar, pero bueno, eso es en sí un dolor de cabeza para uno, ¿no? Imagínese pagar 900.000 pesos de una cuota, ¿no? Entonces, así nos va mostrando el Señor. Las deudas en sí, hermano,
comparándolo con el pecado, son deudas con el Señor. Y el Señor quiere que te pongas a cuenta, que pide perdón, que vayas confesando para que el Señor vaya acomodando todo y produzca ese descanso. Decía así la palabra en 1 Tesalonicenses 3:9. Dice así: pues, ¿qué hacéis? Dice, ¿qué acción de gracias, qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios? ¿Cómo podemos agradecer y dar gracias a Dios? Dice, por ustedes, dice, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios. Hasta ahí yo quería tocar. Vemos acá la palabra, por todo el gozo. Entonces, ¿con qué le podemos agradecer? Con todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios. Entonces, en sí, hermano, cuando uno entra en comunión, cuando uno entra en la oración, cuando uno va confesando los pecados y siente que se va abriendo en esa oración tu cabeza, que se va libertando ese peso de pecado, hermano, ahí recién vas a agradecer, hermano, porque sentís, gracias Señor, me pude libertar de este dolor de cabeza, de esta opresión, de esta queja, de estos enojos, de esta raíz de amargura, de esta insatisfacción que tengo en la vida, esos rencores, esos recuerdos del pasado, eso buscar culpables, y uno va trabajando, y cuando es libre, sale ese dolor de cabeza, ese peso, y uno se empieza a regocijar. Y como dice acá la palabra, ¿con qué podemos dar gracias? ¿Cómo podemos agradecer? Cuando clarifica nuestra mente, cuando saca un yugo de pecado sobre nosotros, ese peso de pecado que está, vemos que todo lo produce el Señor. Entonces, ¿cómo le vamos a pagar o con qué le podremos pagar? Tenemos el beneficio de la palabra, el beneficio del conocimiento, el beneficio de la oración, el beneficio de que hay instrumentos que te van apuntando al pecado de cada día. Entonces van discerniendo, van conociendo, le va transmitiendo el Señor, y el Señor se va a encargar de darte ese discernimiento a través de que vos vas trabajando ese pecado, esa opresión, esa carga, ese dolor de cabeza, esa incertidumbre, miedos, temores, quejas, buscar culpables, ¿no? Porque la batalla es nuestra, la batalla es personal. Como tocamos una vez en el mensaje de David. David tenía una batalla personal ¿con quién? Con Goliat. Y vemos que Goliat buscaba a cada uno y nadie se quería enfrentar, pero se enfrentó con David. Y así también, hermano, nosotros tenemos una batalla personal contra Satanás, contra nuestros pecados. Y tenemos que pedir perdón. Job también tuvo una batalla personal con su hermano. Y vemos acá la palabra, cómo nos enseña, que la batalla es personal contra el enemigo. Entonces, si vos querés salir del dolor de cabeza, no esperes que tu hermano cambie de actitud, o la gente cambie de actitud, o la vida se te acomode. Vos tenés que batallar esa batalla, pelear contra Satanás, pelear contra tu mente. ¿Para qué? Para que te haga libre, porque la batalla es personal. Y si vos querés salir del dolor de cabeza, justamente tenés que pedir perdón vos. A ver, lo voy a enseñar naturalmente. Vos estás con dolor de cabeza, ¿quién se toma el remedio, tu hermano o vos? Y bueno, entonces así también es nuestra batalla personal contra Satanás. Con el Señor nosotros tenemos que batallar contra Satanás. Entonces, si el problema lo tenemos nosotros, el síntoma lo tenemos nosotros tenemos que sanar nuestra dolencia a partir de que le voy confesando al Señor lo que siento. Vos tenés dolor de cabeza, ¿qué le decía al médico? Tengo dolor de cabeza. ¿Te duele el estómago? ¿Qué le decía al médico? Tengo dolor de estómago. Entonces, vemos los dolores que se van manifestando puntualmente. Eso es lo que tenés que trabajar, hermano. Lo que tenés que pedir perdón. Porque muchas veces queremos acomodar en nuestra oración el discurso. Hay pecados que nos dan vergüenza, entonces decimos, perdóname mi incredulidad, perdóname por decir, del enojo, de la ira. Pero hay un pecado en sí que te incomoda, por ejemplo, que te digan sexo, pasiones, y te incomoda y no lo querés confesar a eso, querés confesar lo otro, que es más fácil, menos vergonzoso, pero el Señor te va pidiendo un pecado de turno. Entonces ese rencor, esa división, esa murmuración, eso es lo que te está apuntando la palabra y debes apuntar a eso en tu oración. Son batallas personales y son síntomas que van sintiendo cada uno, hermano, en esa incomodidad, en esos enojos, en esos deslices espirituales que tenemos.
Y dice así la palabra en Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Toda deuda, hermano, son dolores de cabeza para uno, ¿no? Nuestra deuda con el Señor son dolores de cabeza para nosotros. Y necesitamos descansar, necesitamos pagar nuestras cuentas, necesitamos terminar con nuestra deuda. Y para eso hay que pedirle perdón al Señor. Y el Señor va a hacer la obra. Y vamos a tocarlo en este Primera de Pedro 4:2. Dice, para mí el vivir, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, y no a las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Bueno, yo tengo otra versión, pero la de Reina Valera, ¿cómo dice? Que baste ya el tiempo pasado para vivir como los otros impíos, dice. Baste el tiempo, dice, pasado para vivir en la voluntad de la carne. Y como dice acá la palabra, para vivir el tiempo en la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Nosotros ya tenemos un pecado del pasado acumulado, que generó tormento, que generó deuda, que generó dolores de cabeza. Pero ahora el Señor nos pide que vivamos para hacer su voluntad. Como dice la palabra en Efesios 5:8, dice esto: si somos hijos de luz, andemos como ¿qué? Como hijos de luz. Entonces pide esa vivencia en practicar la palabra, en poner por obra, Señor, perdóname, porque mis pensamientos están extraviados. Y yo lo que pienso se mueve en mi cuerpo. Si yo estoy enojado con alguien, ¿a dónde va mi cuerpo? ¿Qué va a hacer? Mi cuerpo va a discutir, va a pelear, va a contender con otra persona. Si yo estoy apasionado con una persona, ¿qué va a salir de mi cuerpo? Va a salir una entrega corporal, por decir así, ¿no? Entonces, en este sentido vemos que la palabra nos va apuntando para que hagamos la voluntad de Dios. Teníamos un pasado, ¿no? Un pasado de deuda que está ahí, pero vamos pagando de a poco nuestras cuentas. Vamos pidiendo perdón, entonces se va saneando esa cuenta espiritual para que vaya descansando nuestra alma. Y como dice acá la palabra en Lucas, esta parábola que nos enseña el mayordomo injusto, que lleva como título y dice 16:1 de Lucas. Dice así la palabra: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y fue acusado ante él como disipador de sus bienes, malgastador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás más mi mayordomo. Da cuenta. Vemos acá la palabra, da cuenta. Entonces el Señor se sienta con nosotros, hace cuenta, vemos como acá el patrón le dice: vas a rendir cuenta ahora. Y vemos que acá fue acusado de disipador de los bienes. Por el mal manejo iba a ser despedido. Pero así también yo entendía por esta palabra que tenemos que dar cuenta de todo lo que manejamos. Y en el balance, hermano, nos encontramos en deuda. Y si meditamos bien por la palabra, siempre vamos a estar en deuda. Porque si vos tenés salud, porque si vos estás comiendo el plato de comida, porque si vos estás trabajando, es porque el Señor te da la salud, el Señor te da la capacidad, el Señor te da la inteligencia, el Señor te da una familia. Y si sos mujer y no estás trabajando, el Señor le da la fuerza a tu marido. Y guarda por ese trabajo tu hogar. Y muchas veces no tenemos en cuenta en esas pequeñas cosas, ¿no? Nos quejamos de tantas cosas porque el ser humano en sí se va quejando siempre. Nunca está conforme. Cuando gana, primeramente, cuando está pasando necesidad de hambre, quiere solamente un trabajo. Cuando tiene un trabajo, ya quiere más entrada de plata. Cuando ya tiene más entrada de plata, quiere diferente y siempre más, siempre va apuntando a más. Es lógico que uno no sea conformista, pero a lo que voy, ese espíritu de queja, cómo se manifiesta, no es el avanzar, sino la queja. Y yo voy a contar cómo me pasa en el trabajo a mí, por ejemplo. Bueno,
Cuando me voy a Capital, me quejo por el tráfico, porque no, la verdad que a veces viajar incómodo no me gusta. Cuando vengo acá a provincia, bueno, está la tranquilidad, qué bueno, me voy a quedar por acá trabajando. Pero veo que la plata es menos y otra vez me genera quejas. Y después me voy otra vez a Capital. Y en Capital, cuando por ahí no está tan bien la cosa, digo, ojalá que me salga acá, voy a trabajar con el mercadito que sea, para que pueda generar más plata. Cuando ese mercadito me detiene mucho y me demora en el tiempo, digo, pierdo el tiempo en esto, pudiendo ganar más plata trabajando por afuera, en otros negocios. Me voy a trabajar, ojalá que no me toque esto que me hace demorar. Cuando las pagas son menos, los supermercados pagan muy bien y estoy contento. Pero cuando entro en el supermercado y me demoro, me quejo del supermercado, me hizo perder 1 hora de tiempo, saco 3 pedidos por afuera y es más plata todavía. Y nunca voy a estar conforme, porque así es el ser humano, ¿no? Nunca está conforme. Nunca estamos conformes. Entonces, yo tomaba que justamente esas son las cosas que son deudas con el Señor. Porque en lugar de encomendarnos al Señor, en lugar de mirar lo positivo, en lugar de mirar que tenemos las bendiciones, que tenemos fuerza, que tenemos capacidad, que tenemos discernimiento, a ver, nos quejamos. Entonces, son las deudas que tenemos con el Señor. ¿Por qué? ¿Con qué le vamos a pagar? Por todos los beneficios que hace para con nosotros. Y la otra vez me pasó que había una persona, justo me voy acercando con la bicicleta, y una persona grande que estaba en silla de ruedas y sin sus 2 piernas. Y sentí que, a ver, con esa mirada me parece que me dijo todo. ¿Cómo quisiera estar en tu lugar? Que yo pudiera estar en esa bicicleta sano, andando, caminando, y en eso, a ver, ahí digo, yo también mirando su condición, gracias Señor, porque por lo menos me da salud. Esas cosas que no meditamos y lo tenemos por cosas que son diarias, que se dan por descontado, pero cuando te faltan, hermano, lo valoras. La salud mental. La otra vez pasé por un geriátrico y justo todos los ancianos estaban afuera en el patio. Y cuando miro así, una mujer de adentro, una anciana, me miró con cara triste. ¿Vieron cómo están los ancianos en un geriátrico? Que están todos así, tristes, solos, sin su familia. Y se me erizó toda la piel. Me sentí muy mal en ese momento. Y ahí eso es que me llevaba a meditar, que uno no le agradece por eso, sino que se va quejando de todo lo que le falta o todo lo que desearía, pero eso es porque está vacío del Señor. Cuando vos estás lleno de la presencia del Señor, a uno en lo poco le vas a agradecer. Pablo dice, ser estar contento en todo, en lo poco y en lo mucho, dice. Sé tener abundancia, sé tener escasez, pero digo, uno cuando está falto de la presencia del Señor y estar en deuda espiritual, el espíritu de queja se levanta. Entonces buscamos culpables. Los culpables siempre son otros. Siempre es mi marido, siempre es mi mujer, siempre son mis hijos, siempre son los hermanos, siempre es la iglesia, siempre el tiempo que no me alcanza, siempre. Pero ¿cuándo nos echamos la culpa a nosotros? Entonces, ahí ya hay una mirada distorsionada, hermano. Y empiezan los tormentos, yo decía las deudas espirituales con el Señor, la falta de comunión, tu mirada, hermano, se va torciendo, como dice la palabra en Proverbios 28, tus ojos mirarán cosas extrañas. En lugar de tener la mirada en la palabra, que la palabra al fin y al cabo, hermano, es lo que te va a producir paz, porque te va abriendo el entendimiento y le decís, gracias Señor por el entendimiento.
Gracias, Señor, porque me da este tiempo para leer. Vos fijate que cuando tu alma está vacía, tu alma está atormentada, no tenés palabras, pero te sentás media hora a leer, te levantás renovado. ¿Por qué? Porque te dio palabra. Te habló ahí el Señor. Y ese parar, ese tener comunión con el Señor, esa deuda de tiempo es lo que hace falta, como dice la palabra, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Entonces, de ahí es que me daba cuenta de todo esto, ¿no? La falta de comunión con el Señor. Y la falta de comunión, estoy diciendo, quebrantamiento, lectura, dedicación. Hermano, sentate a orar, sentate a leer la palabra, sentate a meditar tu condición, porque si tenés tormento, es porque estás en deuda con el Señor. Dice así la palabra en Romanos 14:12. Romanos 14:12. Romanos 14:12. Dice así la palabra: de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. De sí mismo, dice. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Ahí vamos a tocar. Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo. Y el balance es personal, hermano. Cuando damos cuenta y nos encontramos con deudas, las deudas son nuestras. No es del hermano, sino que cada uno personalmente tiene que rendir las cuentas. A ver, en un momento iba a generar otro movimiento que me iba a generar deuda, lógicamente. Y como estaba pensando todo el día, pero pensando no en meditación, sino pensando en sacarlo, y ya me empezaba a atormentar. Y yo ya estaba mal espiritualmente, eso pude discernir, porque ya cuando te empieza a manejar la desesperación, es que vas a dar el mal paso. Y dije, no, estoy mal, me calmé un poco y le dije, no voy a hacerlo hoy, no voy a hacerlo porque seguramente después me voy a sentir mal. Y bueno, decidí no hacerlo. ¿Qué pasó? Después me ponía a pensar y decía, bueno, lo mejor que hice es no entrar en deuda, porque ahora iba a estar con dolor de cabeza, porque iba a dar tal vez un mal paso de algo que tal vez ni siquiera me significaba cambiar la vida, comprarlo. Tal vez no era una gran deuda, pero sí me iba a generar una molestia, un inconveniente. Entonces, ¿para qué añadir aflicciones? ¿Para qué añadir preocupaciones? ¿Para qué añadir cargas a mi vida? Si ya tengo bastante con los pecados, con lo que me lucha Satanás. A ver, generar un tormento más, que se centre ahí en la deuda y no en el pensamiento con el Señor. Entonces, ya estoy mal, dije. No, prefiero, y creo que es lo mejor que hice, no entrar en deuda, así en lo natural. Pero así también, hermano, cuando nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor, hermano, no entramos en esa deuda espiritual, lo mejor que podés hacer. Pedirle perdón, confesar tus pecados, ese dolor de cabeza, esa opresión, eso que te maneja, hermano, en tomar decisiones erradas, hermano. Porque por eso viene, dice, a ver, ¿cómo dice la palabra? Si no tenés comunión con el Señor, por las muchas ocupaciones que viene, ¿qué viene? El sueño. ¿Y sentís sueño en la oración? ¿Sentís sueño en la palabra? ¿Sentí aburrimiento? Y sí, yo cuando voy a preparar la palabra es algo que no es fácil para mí, me batalla y tengo sueños, se me caen los párpados, se me cierran los ojos, porque Satanás está luchando, no quiere que haga la voluntad del Señor. Pero tengo mi deuda con el Señor, mi deuda que tengo que dar el mensaje, mi deuda que tengo que tener ese tiempo de comunión, que tengo que preparar la palabra, que me tiene que comunicar la voz, que me tiene que revelar. Mi deuda de tiempo, que tengo que ahí pedirle el entendimiento en la oración para que me haga entender la palabra, porque si no, no entiendo nada, no sé ni para dónde encarar, no sé ni qué pedirle, porque muchas veces decimos perdóname de pecado y no saben ni cuál es el pecado, ese es el tema. Entonces genera dolor de cabeza, andás con dolor de cabeza, con opresión, con cargas,
es porque estás en deuda. La deuda es espiritual, hermano. Cuando hay desacuerdo espiritual, todo eso descontento es espiritual. Entonces, falta de comunión con el Señor, porque cuando entras en la comunión con el Señor, como dice, entrando al santuario, comprendí. Entonces te da el conocimiento y te hace dar cuenta que esa opresión, esa carga, esa deuda espiritual era porque vos no estabas pagando tu cuenta, porque vos no le pediste perdón y salís libre y sentís otra vez ese contentamiento. Por fin pude pagar, yo digo cada semana, gracias a Dios pude predicar esta semana y para la otra semana otra vez se genera una preocupación. Ahora voy a preparar, pero los mensajes de estudio, yo sé que lo voy a preparar, pero le tengo que pedir por el tiempo, porque Satanás me quiere cerrar todas mis puertas de tiempo para no preparar. Pero para el jueves tengo que ver qué me habla el Señor, y ahí ya dependo de la lluvia del Señor. Dependo de que me bendiga el Señor, de que me ilumine el Señor, y muchas veces lo hace por misericordia. Muchas veces lo hace por misericordia, muchas veces me voy enojando. Y en esos enojos me da un mensaje, de alguna palabra, me da un mensaje. Y yo digo, qué bondadoso que es el Señor, qué misericordioso. Porque a pesar que me estoy quejando, me está dando esa palabra, me dio el tema ya para encarar el jueves de la prédica. Y muchas veces así actúa, hermano, por misericordia en los hijos de Dios. Ahora, vemos acá la palabra, como dice en Mateo 6:12. Mateo 6:12. Mateo 6:12, dice así la palabra, esto lo dijo el Señor: perdónanos nuestras deudas. Vemos, acá está enseñando la oración. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vemos, ¿la deuda cuál es? El pecado que tenemos. Entonces, la deuda, entonces, ¿le debemos al Señor nuestra vida? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, entonces estamos apartados de la presencia del Señor, nuestra mente, entonces genera una deuda. Entonces, vemos acá la palabra, eso nos atormenta el pecado. Y como dice acá la palabra, y perdónanos nuestras deudas. Esto es la forma de orar. Pedir perdón, humillarse, como siempre decimos. Confesar nuestra esencia, pedirle un corazón arrepentido, dice, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Vemos acá la palabra? A ver, y si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, con el hermano que tenemos nuestra ofensa, nosotros automáticamente estamos en pecado y nos transformamos en deudores. Las deudas, hermano, como lo refleja este versículo, generan raíz de amargura, primeramente, resentimiento, enojos, el tormento en nuestra mente, hermano, las divisiones, el apartamento, y finalmente las murmuraciones. La queja contra otro hermano, murmurar contra otro hermano. Entonces son todas, hermanos, deudas que tenemos. Entonces, al no querer despojarnos de nuestro pecado, tampoco el Señor nos perdona a nosotros. Entonces no puede tomar, hermano, nuestra oración. Cuando dice uno que se fue y dice, cuando vienes a traer tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tenés un pleito con tu hermano, dice, reconcíliate con tu hermano primero y después vení y tráeme el sacrificio. Vení y presentá el sacrificio. Porque muchas veces, hermano, así queremos presentar el sacrificio, nuestra alma, al Señor, pero no queremos perdonar, y esa división, esa opresión, esa amargura, ese resentimiento, ese vacío, ese tormento, ese dolor de cabeza está en nosotros. Pero estoy apuntando, hermano, más bien al pecado de rencor, de resentimiento, el tener una cosa contra otra persona. Entonces vemos que no podemos ser libres porque no nos despojamos. ¿Y cómo te va a perdonar el Señor cuando vos mismo estás reteniendo el pecado? Cuando el Señor te dice, despojate de tu pecado, pedí perdón de esa raíz de amargura, esa división, esa murmuración contra tu hermano, acepción de instrumentos, acepción de persona, todas esas diferencias. Y entonces ahí va a recibir nuestra oración, hermano, porque si no estamos orando con pecado, con mezquindad. Entonces todo esto nos aparta de la presencia del Señor y son deudas en sí. Y si uno se pone a meditar,
¿De hace cuánto traes esos pecados, hermano? De hace tanto tiempo, tal vez años que estás trayendo, y esto te genera el no progresar espiritualmente, el no tener conocimiento, el no avanzar en tu vida espiritual, en la de tu familia, en todo, hermano, en todo. No te deja avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo que te está tapando, hermano, la visión. Son las deudas espirituales. En este caso, hermano, que está tocando acá, como dice, perdónanos nuestras deudas. Le oramos, pero no sentimos la libertad. La opresión sigue, la diferencia sigue. Y muchas veces decís, bueno, ahora estoy libre, ahora me siento bien, me salió el dolor de cabeza. Y vos tenés un ojo contra una persona. Pero cuando se presenta esa persona otra vez, la ves de frente, te genera incomodidad. ¿No son deudas? No son deudas, hermano. Entonces, otra vez, hermano, te tenés que dar cuenta ahí que falta. Que tal vez esa deuda son en 36 meses, por decir algo, que no la pagás de una sola vez. Que tenés una cuota, y 2, y tenés que trabajar, y 3, y tenés 4, y tenés 5, y tenés que seguir y seguir hasta terminar, hermano, con esa manifestación del pecado contra tu hermano. Entonces, vemos cómo nos enseña a orar, que esa oración nos sirve, hermano, no sirve, aunque la oración, digo, sirve siempre, pero no sirve cuando está mezquinando el pecado de rencores, de raíz amargura, hermano, de divisiones, de murmuraciones. Tienes que tener en cuenta todo. Y dice así la palabra en Mateo 28, Mateo 28, Mateo 28, vemos los obreros que contrató el Señor y dice, y al atardecer el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando de los últimos hasta los primeros. Vemos, al atardecer, al terminar el día, le dice, llama a los obreros y págales su jornal. Los obreros, que está claro, que contrataron. Y por este versículo meditaba, hermano, cuando dice, págale su jornal, llama a los obreros y págale su jornal. Y estaba meditando que en vez de tener deudas, nosotros tendríamos que tener pagas con el Señor. Y vemos que siempre es el dolor de cabeza, la opresión, el divague mental, siempre la pérdida de tiempo, pero esa paga se tiene que ser evidente en nosotros. Que el Señor no venga a reclamar la deuda cuando la palabra lo está diciendo acá. Págale su jornal. Esto tendría que ser evidente en nosotros por el trabajo, por la labor, pero muchas veces uno está trabajando más y tal vez está más metido en la obra, digo en el sentido, más su tiempo está acá, más su tiempo de congregar, más su tiempo, pero no siente la misma liberación. Siente que siempre hay dolor de cabeza, siempre opresión, siempre la vida complicada, más reniego, más enojo, más razonamiento, pero vemos acá la palabra. El Señor nos quiere pagar y dice, llámale a los obreros y págale su jornal. Y en vez de deuda, hermano, como dice acá la palabra, tenemos que tener la paga. Y en esto estaba meditando mucho, hermano, que nosotros tenemos que trabajar mucho en ese sentido, hermano, mucho, porque se está manifestando Satanás de tal manera, hermano, para poner rey amargura, apatía, ya acomodo en el pecado. Acomodo, digo, no sentís nada y vas a salir así y no te importa. No te importa. Entonces, en ese sentido, hermano, uno tiene que trabajar para que tengamos por importancia que si perdemos la presencia del Señor, estamos perdiendo un tesoro. Si no recuperamos la presencia del Señor, hermano, vamos a vivir una vida atormentada, una vida con deudas al Señor. Porque nosotros, lo que sí, si uno produce, la hipocresía, el fingimiento, como dice la palabra, entonces está trabajando como si fuera que está pagando la deuda, pero no está haciendo nada. En sí, uno tiene que estar quebrantado, uno tiene que estar humillado, le tiene que pedir entendimiento al Señor de su pecado. ¿Cuál es la deuda que está queriendo mostrar el Señor, hermano? ¿Cuál es tu deuda? ¿A dónde nos estás apuntando? ¿Qué clase de pecado? La manifestación, el vacío espiritual, el desinterés, el no querer aprender la palabra, el sentarse como religioso, hermano. Entrás con dolor de cabeza, con sueño, salís con dolor de cabeza y con sueño.
Bueno, el Señor te quiere pagar, el Señor te quiere libertar. Si estás trabajando, hermano, ¿vas a tener la paga? En toda labor hay paga, como leímos la semana pasada. El obrero es digno de su salario. Vemos acá la palabra, que también vas a tener paga, como el labrador espera precioso fruto, porque vas a tener la paga. Pero vos sentís que trabajás más y menos paga, más deuda, más dolor de cabeza, más rencores, más ira, más malestar. Entonces, no estás trabajando el pecado, es evidente. Vemos que esas deudas nos pide el Señor. Despojate del pecado, de la raíz amargura. Señor, enseñame el pecado. Que yo razono por un lado y busco culpable, pero es evidente que sí el dolor de cabeza. Entonces, a ver, la paga del pecado es muerte, te mata espiritualmente. Entonces ahí, Señor, dame discernimiento para poder entender dónde apuntar y para poder comprender. Y una vez que comprenda, Señor, dame ese corazón quebrantado, humillado, que me pueda humillar, que me pueda convencer, porque hay pecado que no querés despojarte, que te das cuenta bien, hermano, te das cuenta bien que llevas años con un tipo de pecado, con un rival, divisiones con una persona, murmuraciones contra una persona, y te va vaciando espiritualmente, aunque estás orando, aunque estás con la palabra, se va secando tu vida se hace más dificultosa, más cuesta arriba, y no querés despojarte cuando te está diciendo evidentemente el Señor por la palabra. Esos dolores de cabeza son deudas, y vos no te querés despojar, vos no querés avanzar, vos querés tener razón, pero sentís otra cosa. Entonces vemos acá la palabra, cómo lo está reflejando, son deudas, y cuando te pongas a cuenta vas a ser libre. Ahí, como dice la palabra, te va a blanquear como blanca lana. Te va a dar discernimiento espiritual. La noche, aunque sea de noche, dice que va a ser más claro que el mediodía para vos, porque vas a mirar claro y te va a salir un peso del pecado, un peso de la opresión. Como dice en Oseas 10, fui para Israel, dice, para mi pueblo, como el que saca un yugo de sobre su cerviz, ese peso de pecado, esa manifestación de que vos querés tener razón y pensás que con el tiempo. No, hermano, si no hay despojo de pecado, hermano, no se va a acomodar nada, porque vos tenés que saldar las deudas con el Señor. Cualquier tipo de deuda que sea, hermano, si vos no estás a cuenta vas a ser deudor, y la deuda es personal, porque el balance es personal. Sentémonos y hagamos cuenta, te dice el Señor. Y te quiere cobrar el Señor. ¿Para qué? Para que ya no estés en deuda, para que estés limpio, hermano, para que sienta esa satisfacción de que he pagado, he terminado mi cuenta, ahora sí que estoy descansado. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con el Señor, estoy pagando mis cuentas, estoy de acuerdo a la palabra. Entonces ya no te perseguís, ya no tenés dolores de cabeza, sino que empezás a sentir un descanso, una paz. Esa es tu paga, esa es tu jornada, hermano, sentir la satisfacción del Señor. Y esto es lo que nos está hablando, hermano, por la palabra, para que nos pongamos a cuenta, para que pidamos perdón. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ten en cuenta esa palabra. Amén. Que el Señor bendiga.